Hola, mi nombre es Valeria. Este es mi nuevo video original en mi canal original. Ahora seguirá mi locutor. Suscríbanse. Disfruten del video. Hay un número que los historiadores militares llevan 80 años intentando explicar y que todavía no tienen una respuesta satisfactoria. Ese número es 352. 352 aviones de guerra destruidos en combate aéreo por un solo piloto. Un número tan alto que cuando apareció por primera vez en los registros oficiales, los propios alemanes pensaron que era un error y mandaron auditores a verificarlo. Los auditores confirmaron cada uno. Los soviéticos, que eran quienes habían perdido esos aviones, también lo confirmaron, aunque nunca lo publicaron durante décadas porque publicarlo habría sido demasiado humillante. Ningún piloto en la historia completa de la aviación militar ha llegado a 200. El segundo lugar en el ranking histórico está a 100 victorias de distancia del primero. 100 aviones de diferencia. El primer lugar es Erich Hartmann y tiene 352. Pero si crees que esta historia es sobre un piloto alemán invencible que ganó la guerra y vivió feliz para siempre, estás a punto de llevarte una sorpresa. Porque el 8 de mayo de 1945, el día en que aterrizó su avión por última vez con la guerra terminada, comenzó la parte de la historia de Hartmann que nadie te ha contado. Ese día, el piloto más letal de la historia de la aviación cayó en manos del enemigo. No derribado, no vencido en combate, entregado. Y lo que le hicieron a continuación va a cambiarte la forma de ver esta guerra para siempre. Quédate. Esta historia tiene 3 partes, y la más impactante no es la primera. Primavera de 1942. Aeródromo de Maikop, sur de Rusia. Un avión de transporte aterrizó entre el polvo y el barro del campo. Del avión bajó un chico. No un hombre, un chico. 19 años. Cara sin afeitar todavía por falta de necesidad. Uniforme que le quedaba 1 centímetro grande en los hombros. Caminó hacia el barracón del escuadrón con una expresión que los veteranos reconocieron de inmediato. Era la expresión de alguien que no sabe dónde está metido. El Jagdgeschwader 52 era el escuadrón de cazas más letal de toda la Luftwaffe. Sus pilotos llevaban 2 años volando sobre el frente oriental, un teatro de guerra donde los aviones soviéticos superaban en número a los alemanes en proporciones de 4 o 5 a 1 en algunos sectores. Sobrevivir allí requería algo que no se enseñaba en ninguna escuela de vuelo: instinto de cazador. El mecánico personal que le asignaron al recién llegado se llamaba Heinrich Mertens. Años después, Mertens describió ese primer día en una entrevista con el historiador militar Raymond Tolliver. Dijo que cuando vio llegar a Hartmann pensó exactamente 3 cosas: demasiado joven, demasiado verde, y que probablemente no iba a durar hasta el final de la semana. El promedio de supervivencia de un piloto nuevo en el frente oriental en 1942 era de entre 2 y 4 misiones. No semanas. Misiones. Hartmann no duró hasta el final de la semana, pero no porque lo derribaran. En su tercera misión de combate, vio un avión soviético. Lo persiguió con tanta agresividad que se separó completamente de su formación, se desorientó sobre territorio enemigo y tuvo que aterrizar de emergencia en campo abierto porque le estaba faltando el combustible. El avión quedó inutilizable por el aterrizaje forzoso. Hartmann caminó varias horas de vuelta a la base. Cuando llegó, sus superiores ya estaban discutiendo si mandarlo de regreso a Alemania. Eso fue lo mejor que le pudo pasar, porque en vez de seguir volando con el instinto bruto que habría acabado con él en una semana más, Hartmann se sentó y empezó a observar. Pasó días estudiando los informes de combate de los ases del escuadrón. Analizó los patrones de ataque, los ángulos de aproximación, los momentos en que cada piloto abría fuego. Y detectó algo que nadie le había enseñado en la escuela de vuelo. Algo que los manuales de la época no mencionaban porque los manuales los habían escrito personas que nunca habían volado en combate real. Los pilotos disparaban demasiado lejos, a 300 metros, a 200 metros, incluso a 150 metros. Abrían fuego,
Disparaban ráfagas largas, consumían munición, y la mayor parte de los proyectiles se perdían en el aire porque a esas distancias, con 2 aviones moviéndose a 400 kilómetros por hora en trayectorias cambiantes, acertar era cuestión de suerte más que de puntería. El combate aéreo era masivo e impreciso, y los pilotos lo resolvían disparando más balas. Hartmann decidió hacer lo contrario. Su distancia de apertura de fuego sería de 20 metros, no 200, 20. Para que tengas una referencia, 20 metros es la longitud de un autobús urbano. A 400 kilómetros por hora, esa distancia se recorre en menos de 0,2 de segundo. A esa distancia no hay manera de fallar un avión. Pero tampoco hay margen de error para evitar estrellarse contra los restos del avión que acabas de destruir. Cuando Hartmann le explicó esta teoría al comandante del escuadrón, el comandante le dijo que era una manera garantizada de suicidarse. Hartmann respondió que prefería esa manera a las otras que había visto en el frente. Practicó la maniobra durante semanas en vuelos de entrenamiento, calculando la trayectoria de aproximación, el momento exacto de apertura de fuego, el ángulo de salida para evitar los escombros. Y cuando por fin la aplicó en combate real, el resultado fue exactamente el que había calculado. El primer disparo alcanzó el motor. El avión enemigo desapareció en una bola de fuego. Hartmann torció el morro hacia arriba y salió por encima de la explosión con el avión intacto. No había necesidad de una segunda ráfaga. No había margen de fallo. A finales de 1942, Hartmann llevaba 50 victorias confirmadas. En esos primeros meses ocurrió también algo que los libros de historia raramente mencionan porque es difícil de encajar en la narrativa del as heroico. Hartmann fue capturado por los soviéticos. Agosto de 1943. Un aterrizaje de emergencia lo dejó en territorio controlado por tropas soviéticas. Lo subieron a un camión para llevarlo a la retaguardia. Hartmann evaluó la situación con la misma frialdad que aplicaba en el aire. Fingió estar más gravemente herido de lo que estaba. Esperó a que el camión redujera la velocidad en una curva y saltó en movimiento. Le persiguieron durante horas. Llegó a las líneas alemanas al día siguiente con la ropa hecha jirones y un corte en la frente. Era la segunda vez que los soviéticos lo tenían en sus manos. La segunda vez que se les escapaba. La tercera vez sería diferente. Para el verano de 1943, el mando soviético tenía un problema que no sabían cómo resolver. Sus radares habían identificado un patrón. Había un caza alemán con un corazón negro pintado en el morro que aparecía en sectores donde los escuadrones soviéticos sufrían pérdidas que no encajaban con ninguna lógica numérica normal. No era una escuadrilla entera. Era un solo avión que llegaba, destruía y desaparecía. Lo llamaron Der Schwarze Teufel, el Diablo Negro. Emitieron órdenes formales a sus pilotos. Si identificaban ese avión en el aire, no intentar el combate individual bajo ninguna circunstancia. Buscar superioridad numérica antes de atacar. Nunca enfrentarlo solo. Hubo pilotos soviéticos que ignoraron esas órdenes. Los mejores, los que tenían más marcas de victoria pintadas en sus aviones y más confianza en su propio talento. Hombres que habían sobrevivido 2 años en el frente y que no estaban dispuestos a huir de un solo alemán por mucho que los mandos se lo ordenaran. La mayoría de ellos no volvieron. Hartmann fue derribado 16 veces durante la guerra. Ese número siempre sorprende, porque no encaja con la imagen de invencibilidad. Pero hay un detalle que cambia todo. De esas 16 veces, ni una sola fue a manos de un piloto soviético en combate directo. 12 fueron por fuego antiaéreo disparado desde tierra. Las 4 restantes fueron por los escombros de sus propios objetivos, fragmentos del avión enemigo que impactaban en el suyo a esos 20 metros de distancia que él se había impuesto como regla. Hartmann salía del avión, caminaba de vuelta a la base si era necesario, y volvía a volar. El 29 de octubre de 1943, superó las 250 victorias de su mentor Gerhard Barkhorn y se convirtió en el piloto más exitoso de la historia de la Luftwaffe.
Lo recibió personalmente Adolf Hitler en el cuartel general de Rastenburg. Le entregó la condecoración más alta que existía en el ejército alemán y le ofreció lo que en ese momento parecía un regalo: retirarlo del frente, convertirlo en instructor, ponerlo a salvo. Hartmann rechazó la oferta. Su argumento fue el mismo que repetiría varias veces a lo largo de la guerra. Sus hombres seguían volando sobre el frente. Si él aceptaba un puesto seguro en la retaguardia mientras ellos morían en el aire, nunca podría mirarlos a los ojos. Y si no podía mirarlos a los ojos, no podía mandarlos. El mando alemán insistió. Hartmann se negó 3 veces. La tercera negativa casi le costó una corte marcial. Siguió volando. El 8 de mayo de 1945, último día oficial de la guerra, Hartmann aterrizó en el aeródromo de Brunn, en Checoslovaquia, con 352 victorias confirmadas acumuladas en 825 misiones de combate. Tenía 23 años. En su mente había una sola idea: volver a casa. Volver con Úrsula. Úrsula Paech. Su prometida. La mujer con la que llevaba comprometido desde 1944, a quien había prometido que cuando todo esto terminara se casarían. Todo había terminado. Hartmann aterrizó, y ahora tenía que tomar una decisión que iba a determinar el resto de su vida. A su alrededor, otros pilotos y oficiales alemanes corrían hacia el oeste, hacia las líneas americanas. Rendirse a los americanos en 1945 era la mejor opción disponible. Los americanos estaban tratando a los prisioneros alemanes según las convenciones de Ginebra. Los procesaban y los repatriaban en meses. Rendirse a los soviéticos era una posibilidad completamente diferente. Hartmann sabía esto. Y aún así esperó. Esperó porque tenía soldados de tierra bajo su mando, hombres sin valor de inteligencia, sin rango suficiente para protegerlos, que necesitaban asegurarse de caer bajo custodia americana antes de que él desapareciera. Esperó hasta que los últimos de sus hombres estuvieron en manos americanas. Y cuando por fin fue a entregarse, el oficial americano que lo recibió le explicó con toda la tranquilidad del mundo que esa zona, según los acuerdos de Yalta firmados por Roosevelt, Churchill y Stalin, correspondía a la zona de ocupación soviética. Hartmann fue transferido a custodia soviética 3 días después de rendirse. No volvería a ver Alemania hasta 10 años más tarde. Primer llamado a suscripción para: necesito que hagas algo antes de que te cuente lo que ocurrió en esos 10 años. Porque lo que viene en el siguiente capítulo es lo que los libros de historia no tienen espacio para explicar con el detalle que merece. Si no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora mismo. Cada semana traemos exactamente este tipo de historia, documentada, completa, con todos los detalles que los resúmenes de 5 minutos nunca te van a dar. Dale al botón de suscripción, y ahora te cuento lo que le hicieron al piloto más letal de la historia cuando por fin lo tuvieron encerrado. Moscú tenía un problema que no era militar sino matemático, y en el sistema estalinista, los problemas matemáticos eran tan peligrosos como los militares. El problema era este: los registros oficiales de la Unión Soviética confirmaban que un solo piloto alemán había destruido 352 aviones soviéticos. Cada uno verificado, documentado, confirmado por observadores independientes en ambos lados. 352 familias soviéticas sin padre, sin hermano, sin hijo. Todo obra de un único hombre de 23 años. Si eso se publicaba, si el mundo occidental recibía la historia completa de Erich Hartmann con todos los detalles, la pregunta que seguiría era inevitable: ¿cómo fue posible? Y la respuesta a esa pregunta señalaba directamente a fallos en el entrenamiento, en la doctrina y en el equipamiento de las fuerzas aéreas soviéticas que el régimen de Stalin no estaba dispuesto a reconocer públicamente. La solución fue sencilla y brutal. Si no puedes negar los hechos, convierte al hombre en un criminal. El cargo formal contra Hartmann fue destrucción de propiedad estatal soviética.
80 millones de rublos en material militar destruido durante operaciones de combate. Los actos de guerra legítimos de un piloto enemigo en combate activo eran recodificados retroactivamente como crímenes civiles dentro del sistema judicial soviético. Añadieron un segundo cargo: crímenes de guerra contra civiles, sin pruebas concretas, sin testigos verificables. Solo la afirmación de que sus operaciones habían ocurrido cerca de zonas habitadas. Hartmann rechazó ambos cargos. Se negó a firmar cualquier confesión. Sabía, porque otros prisioneros que llevaban más tiempo que él le habían explicado cómo funcionaba el sistema, que firmar una confesión equivalía a garantizarse la condena máxima. Sin confesión el proceso era más lento, más incierto, pero al menos no era automáticamente irreversible. Lo condenaron de todas formas. 25 años de trabajos forzados. Los siguientes 10 años de la vida de Erich Hartmann transcurrieron en 7 campos de trabajo y prisiones distintos, desde Ucrania hasta el Cáucaso, desde el Cáucaso hasta Siberia. Las condiciones en los peores campos, en invierno, con temperaturas que caían a 40 grados bajo cero y con ropa y equipamiento manifiestamente insuficientes para esas condiciones, mataban a hombres más jóvenes y más sanos que él. Hartmann sobrevivió. Y no solo sobrevivió. En 1948, 3 años después de su llegada al sistema carcelario soviético, organizó algo que en esa época y en ese lugar era una acción de una audacia casi incomprensible: una huelga de hambre colectiva. El campo de trabajo de Novocherkassk había reducido arbitrariamente las raciones de comida de los prisioneros alemanes en pleno invierno, sin justificación y sin previo aviso. Hartmann reunió a los 300 prisioneros alemanes del campo y los convenció de negarse a trabajar y a comer hasta que las raciones fueran restauradas. Piénsalo un momento. Un campo de trabajo soviético en 1948. El NKVD al mando. Y 300 prisioneros alemanes declarando una huelga de hambre colectiva liderada por el piloto que había matado a más de 350 de sus compatriotas. La huelga duró 21 días. Los soviéticos cedieron. Las raciones fueron restauradas. Este episodio circuló entre los campos de trabajo durante años. No como una historia de heroísmo, sino como algo más útil. Como una demostración de que el sistema tenía límites, y de que esos límites podían encontrarse si alguien estaba dispuesto a buscarlos. Hartmann buscó esos límites repetidamente durante 10 años. No por ideología, no por ser un símbolo de resistencia, sino porque cada vez que el sistema intentaba doblegar a los hombres bajo su responsabilidad, él hacía lo mismo que había hecho en el Frente Oriental. Analizaba la situación, encontraba el punto de ventaja y lo explotaba. Los soviéticos intentaron comprarlo varias veces. La oferta era siempre una variación del mismo tema: mejores condiciones, trato preferencial, posibilidad de repatriación acelerada, a cambio de declaraciones públicas de apoyo a la República Democrática Alemana o de crítica a la Alemania Occidental. Personas que cooperaban de esta manera recibían privilegios que en un campo de trabajo soviético equivalían a la diferencia entre vivir y morir lentamente. Hartmann dijo que no cada vez. A algunos funcionarios les daba argumentos detallados sobre por qué no. A otros simplemente les decía que no sin más explicación. Uno de los funcionarios que intentó convencerlo en el campo de Diepholz le dijo que pensara en su familia, en Úrsula, en la posibilidad de volver a casa. Hartmann respondió que precisamente porque pensaba en Úrsula no podía aceptar, que no volvería a casa convertido en algo que ella no reconocería. Úrsula esperó. 10 años. Cartas que llegaban de manera irregular, cuando los guardias lo permitían y cuando había papel disponible. El sistema la tenía en cuenta. De vez en cuando le llegaba alguna información de que Hartmann seguía vivo, suficiente para mantener la esperanza activa, no suficiente para que pudiera planificar nada concreto. Años después le preguntaron cómo había aguantado. Dijo que no había alternativa, que las otras alternativas eran inaceptables. En Europa Occidental, la situación política estaba cambiando. La Guerra Fría había transformado las alianzas. Alemania Occidental,
era ahora un aliado fundamental de los Estados Unidos y de la OTAN, contra la misma Unión Soviética que tenía a Hartmann encerrado. Los prisioneros alemanes que quedaban en campos soviéticos eran un tema político incómodo, un recordatorio de una guerra que ambos lados querían dejar atrás de maneras muy distintas. En septiembre de 1955, el canciller Konrad Adenauer viajó a Moscú. No era una visita de cortesía. Adenauer fue específicamente a negociar la liberación de los últimos prisioneros alemanes que permanecían en campos soviéticos. Las negociaciones fueron duras. Los soviéticos pedían el establecimiento de relaciones diplomáticas formales con la República Federal de Alemania, un reconocimiento político que tenía implicaciones que iban mucho más allá de los prisioneros. Adenauer aceptó. El 24 de octubre de 1955, Erich Hartmann cruzó la frontera hacia Alemania Occidental. Tenía 33 años. Había pasado 10 de ellos en cautiverio. La mitad exacta de su vida adulta la había vivido como prisionero de un sistema que lo condenó no por lo que había hecho, sino por cuántos había matado. Úrsula estaba esperándolo al otro lado. Segundo llamado a suscripción. Lo que acabas de escuchar es la mitad de la historia. La mitad que casi nadie conoce. Pero hay un tercer capítulo, y ese tercer capítulo tiene algo que no te esperas. La traición más inesperada de toda esta historia no viene de los soviéticos, viene de los propios alemanes. Si quieres escucharlo, necesito que hagas una cosa ahora mismo. Suscríbete al canal. Sin suscripción, el algoritmo no te va a mostrar el siguiente video, y la próxima historia que estamos preparando tiene exactamente este nivel de detalle. Dale al botón. Y ahora te cuento lo que nadie te cuenta sobre el regreso de Hartmann. Noviembre de 1955. Weil im Schönbuch, Baden-Württemberg. Hartmann y Úrsula se casaron. 11 años después de que se comprometieron en 1944, en medio de la guerra. La espera había terminado. Si esta fuera la historia de una película, terminaría aquí. El héroe regresa, se queda con la chica, fin. Pero esto no es una película. Y la vida de Erich Hartmann en 1956 estaba a punto de entrar en su capítulo más extraño. Ese año, la República Federal de Alemania creó la Bundeswehr, las nuevas Fuerzas Armadas de la Alemania Democrática de posguerra. Una institución construida con la intención expresa de no parecerse al ejército que la había precedido, pero que necesitaba personas con experiencia militar real para funcionar. Hartmann fue invitado a incorporarse como oficial de la nueva Luftwaffe. Aceptó. Tenía 34 años y volar era lo único que sabía hacer con la precisión con la que otros saben tocar un instrumento o construir un edificio. Lo que encontró dentro de la institución fue algo para lo que sus 10 años en campos soviéticos no lo habían preparado, porque nada podría haberlo preparado. La Alemania de posguerra, integrada en la OTAN y aliada de los Estados Unidos, necesitaba presentarse al mundo occidental como una democracia nueva y sin conexiones visibles con el pasado nazi. Erich Hartmann era el piloto más condecorado de la Luftwaffe de Hitler. Su nombre en el organigrama de la nueva Bundeswehr era un problema de relaciones públicas que los responsables de la institución no sabían cómo manejar. Era demasiado famoso para ignorarlo y demasiado incómodo para exponerlo. Pero el problema real no era de imagen. El problema real era que Hartmann seguía siendo exactamente la misma persona que había sido en el Frente Oriental, y esa persona no encajaba en la institución moderna. A mediados de los años 50, los Estados Unidos empezaron a vender a sus aliados de la OTAN el caza Lockheed F-104 Starfighter. Era el avión más rápido del mundo en ese momento, capaz de volar a más del doble de la velocidad del sonido, y los americanos lo promocionaban como el futuro del combate aéreo. Los países de la OTAN lo compraron con entusiasmo. Alemania Occidental adquirió más de 900 unidades. Hartmann analizó el F-104 con la misma metodología que había aplicado al combate aéreo durante la guerra. Tasas de ascenso, características de maniobrabilidad, margen de error en situaciones de emergencia.
Sus conclusiones fueron claras y las puso por escrito. El Starfighter era un avión extraordinario en manos de pilotos perfectamente entrenados en sus características muy específicas, pero su margen de error era demasiado pequeño para ser usado como avión de servicio general. Cometería una cantidad inaceptable de accidentes con pilotos de entrenamiento estándar. Sus superiores recibieron el informe. Lo archivaron. La presión política y comercial para mantener la relación con los fabricantes americanos y con la OTAN era demasiado grande para que el análisis de un piloto, por muy experimentado que fuera, cambiara decisiones que ya estaban tomadas. El F-104 Starfighter se convirtió en el avión más mortífero de la historia de la Bundeswehr. Entre 1961 y 1989, Alemania Occidental perdió 116 aparatos en accidentes. 92 pilotos muertos. La prensa alemana le puso el apodo que quedó en los libros de historia: el ataúd volador. Las familias de los pilotos muertos organizaron protestas. Los supervivientes de los accidentes testificaron ante el Parlamento. Hartmann había predicho exactamente eso, con suficiente antelación para que hubiera podido evitarse, y nadie lo había escuchado. La segunda batalla que Hartmann perdió dentro de la Bundeswehr fue más personal y más reveladora sobre el tipo de institución que era. Hartmann quería entrenar a sus pilotos con la misma filosofía que él había desarrollado en el Frente Oriental. Énfasis en la mecánica real del combate, en las matemáticas del ángulo de ataque, en la disciplina de esperar el momento exacto antes de disparar. Era una filosofía basada en 825 misiones de combate real, en el análisis de miles de situaciones de vida o muerte, en resultados que nadie en la historia de la aviación había conseguido replicar. La nueva Luftwaffe tenía procedimientos estandarizados diseñados por comités de la OTAN. Esos procedimientos priorizaban la coordinación entre fuerzas multinacionales sobre la excelencia individual. Priorizaban la previsibilidad sobre la iniciativa. Y no tenían espacio para un comandante de escuadrón que les decía a sus pilotos que ignoraran el manual y confiaran en su instinto. Era el mejor piloto de combate que el mundo había producido, y la institución para la que trabajaba no sabía qué hacer con él. En 1970, Erich Hartmann fue forzado a retirarse anticipadamente de la Bundeswehr. Tenía 48 años. La razón oficial que pusieron en los papeles fue una disputa administrativa. La razón real, que varios de sus colegas de esa época describieron en entrevistas posteriores, era más simple. Se había convertido en una fuente continua de incomodidad para una institución que no quería ser incomodada. Hartmann se retiró a Weil im Schönbuch con Úrsula. Vivieron allí durante más de 2 décadas, en una discreción casi completa. En los últimos años de su vida dio algunas entrevistas a historiadores militares. Sus respuestas sobre la guerra eran siempre técnicas y concretas. Hablaba de ángulos de ataque, de distancias de disparo, de conciencia situacional. Cuando le preguntaban qué se sentía al haber matado a 352 personas, respondía que durante la guerra no pensaba en eso en esos términos porque si lo hacía no podía volar. Que era un trabajo, que la alternativa al trabajo era ser matado. Cuando le preguntaban si tenía arrepentimientos, su respuesta variaba según la entrevista. En algunas decía que los arrepentimientos eran para después, no para durante. En otras no respondía directamente. En una entrevista de 1991, 2 años antes de morir, le preguntaron si consideraba que había servido a la causa correcta. Hartmann guardó silencio durante varios segundos y luego dijo que él había servido a sus hombres, no a una causa, que esa distinción era la única que todavía le parecía clara. Erich Hartmann murió el 20 de septiembre de 1993 en Weil im Schönbuch. Tenía 71 años. Úrsula lo sobrevivió. Heinrich Mertens, su mecánico personal, el hombre que en 1942 había pensado que ese chico no iba a durar una semana, asistió al funeral. Tenía más de 80 años. Contó después que en 3 años de Frente Oriental, Hartmann nunca le había pedido que preparara un avión para una misión que él mismo no estuviera dispuesto a volar. En su lápida no hay condecoraciones, no hay victorias aéreas, no hay menciones al Jagdgeschwader 52 ni a la Cruz de Caballero.
solo su nombre. Y las fechas: 1922 y 1993. Epílogo. La pregunta que no tiene respuesta fácil. 352 victorias. 10 años de cautiverio. Un retiro forzado a los 48. Una vida larga al final, en una ciudad pequeña, con la mujer que lo había esperado una década. Hay una pregunta que los historiadores que han estudiado a Hartman terminan haciéndose siempre, aunque raramente la formulan en voz alta porque no tiene una respuesta cómoda. Si Hartman hubiera servido a un país diferente, si esas mismas habilidades, esa misma disciplina, esa misma negativa a doblegarse bajo presión, hubieran estado al servicio de una causa que la historia juzga de otra manera, ¿sería hoy un héroe en los libros de texto en vez de una nota a pie de página incómoda? Un hombre que rechazó retirarse a la seguridad mientras sus hombres seguían muriendo. Un prisionero que se negó 10 años a firmar una confesión falsa, aunque eso le costó años adicionales de condena. Un piloto que advirtió con precisión sobre los defectos de un avión que luego mató a 92 de sus propios compañeros, y al que nadie escuchó porque decirle que no al proveedor americano era políticamente imposible. ¿Qué nombre le ponemos a eso cuando viene del bando incorrecto? La historia es rara vez tan limpia como los libros de texto quieren hacerla parecer. Lo que sí confirman los registros de ambos lados sin ninguna ambigüedad es que Eric Hartman fue el ser humano más efectivo en combate aéreo que la historia de la aviación ha producido, y que los dos sistemas a los que sirvió encontraron maneras distintas de no saber qué hacer con él. Eso es la historia de Eric Hartman, no el número, no el corazón negro en el morro del avión. El hombre que estuvo del lado incorrecto de demasiadas cosas para que el mundo pudiera honrarlo sin complicarse la vida. Llamado final a suscripción. Si llegaste hasta aquí, acabas de escuchar algo que la mayoría de los canales de historia militar no te van a contar. No porque no lo sepan, sino porque contar la historia completa, con sus contradicciones y sus preguntas sin respuesta, requiere más tiempo y más trabajo que hacer un resumen de 5 minutos. Este canal existe para eso, para los detalles que no caben en los resúmenes, para los hombres detrás de los números, para las preguntas que los libros de texto evitan. Suscríbete ahora mismo. El botón está justo debajo. Un solo clic, y cada nueva historia llega directamente a ti. Y comparte este video con alguien que todavía crea que la historia militar es solo mapas y batallas. En la pantalla tienes ahora mismo otro video del canal. Una historia diferente, el mismo nivel de detalle. Dale clic. Nos vemos en el siguiente.